Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es en cualquier parte del mundo, nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo, un apapacho a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Madalina Dima, que es interventora y coach estratégica emocional. Madalina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Muy bien, gracias. Me alegro que sea así. Tenemos también a Stanis, que es escritor. Stanis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado y gracias por invitarme. Un placer. Sería muy aburrido hacer el programa solo. Y tenemos también a Cristina Rodríguez, que es creadora del Centro Holístico Creando Belleza y trabaja con la respiración consciente y meditación, entre otras cosas que nos comentarás a mitad del programa. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Genial, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto. Bueno, pues si estamos listos, vamos al temazo de hoy, que yo lo estaba comentando, ¿no? Es uno de mis favoritos por lo que significa, ¿no? En la vida de un ser humano. Y es apasionante, pero puede parecer confuso al principio, aunque es más sencillo de lo que parece. Lo importante es entender cómo funciona la realidad y cómo interactuamos con ella. Pero claro, vamos a tratar de hacer bien las cosas y vamos a empezar por el principio. Madalina, ¿qué es la realidad? Para ti, ¿qué es la realidad? ¿Cómo la mides? ¿Cómo la saboreas? A ver, para mí la realidad, pues últimamente, ¿no? Que, Ujú. que tengo ya un nivel de conciencia un poquito más, digamos, más Amplio. amplio, ¿sí? Em, pues es lo que está dentro de mí, ¿no? Digamos. Ujú, Entonces, para mí la realidad es intentar alinear las cosas de fuera ujú, con lo que tengo dentro. ujú, Entonces, es trabajar un poquito día tras día en eso. ujú. Ok, pues interesante. Y eso es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que obviamente cada uno tiene un punto de vista completamente diferente a lo que es la realidad, más allá de lo que la realidad per se sea, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Stanis, ¿para ti qué es la realidad? Yo sé que es una pregunta a veces compleja, ¿no? Pero bueno. Creo que es un entorno tanto exterior como interior, el cual en un momento dado podemos interactuar entre unos y otros y de ahí se producen esas posibilidades infinitas de poder cambiar esa realidad. Pero creo que esta interactúa tanto el interior como el exterior de nuestro entorno. Cambiar esa realidad, qué bien suena eso y qué poco sabemos respecto a esto, ¿no? Y ahora vamos a profundizar un poquito en las opciones que tenemos precisamente para modificar esa realidad con la cual a veces no estamos muy de acuerdo. Cristina, ¿para ti qué es la realidad? Bueno, para mí la realidad es muy subjetiva, ¿no? Porque depende mucho de cómo lo miremos, ¿no? Del observador más bien, ¿no? Depende de tus pensamientos y de tus emociones, cómo realmente estás mirando el exterior y cada persona lo va a ver de una manera diferente. Entonces la realidad depende del observador, no hay una realidad verdadera, digamos, para, para todos, sino cada uno tiene la suya. Pues interesante, aunque hay muchas corrientes que dicen que hay una realidad absoluta de la cual no puedes huir, y después están todos los puntos de vista que hacen que las realidades sean subjetivas, como estás comentando, ¿no? Ahora también lo vamos a tratar de explicar para que la gente nos siga. A ver, para mí la realidad, pues es lo que es, ¿no? O sea, ahora, mi realidad es lo que puedo percibir, lo que puedo ver, que son cosas diferentes, que es lo que estabas comentando, ¿no? Hay una realidad y luego está mi realidad, que es, depende de mis herramientas, mi estado evolutivo, mi proceso consciente, pues voy a ver unas cosas o voy a ver otras. Ahora, Stanis, una pregunta que a mí se me hace muy interesante, eh, que tiene que ver obviamente con nuestra realidad. ¿Vemos las cosas como son o vemos las cosas como somos? ¿Y qué piensas de esto? Interesante pregunta. De alguna manera pienso que todavía no controlamos realmente la realidad como quisiéramos que fuera.
a no ser que pasemos a un plano de conciencia que sí nos permita poder moldear y crear esa realidad tal como nosotros quisiéramos hacerlo. Ujú. Es que esto es importante. Ujú. Creo que es todo pues, como ha dicho la compañera, tan subjetivo, pero que da mucho juego para que podamos interactuar y podamos encontrar vías para moldearlo. Ujú. Sí, y eso de que sea tan subjetivo da miedo, da vértigo, pero también da mucha esperanza, ¿no? Porque te das cuenta que quizá tengamos el poder de cambiar esas cosas y que no nos damos cuenta que podemos cambiar, pero que sí podemos cambiar, ¿no? ¿Sí está bien? Correcto, de ahí era cuando yo decía que también partía de nuestra propia introspección. Ujú, Entonces, a partir de que nosotros podamos trabajar nuestra propia introspección, elevar nuestra frecuencia, sí considero que podemos entonces empezar a trabajar con la realidad que nos rodea. ujú. Sí, de ahí que sea tan interesante el tema de hoy. Madalina, ¿vemos las cosas como son o vemos las cosas como somos? Pues mira, yo pienso que vemos las cosas como somos. Es decir, em, a veces, ¿no? O sea, la típica frase de lo que está dentro está fuera, Ujú, ¿qué quiere decir eso, no? Que lo que hay dentro de nosotros lo creamos fuera. Entonces, yo trabajo eso prácticamente todos los días en lo que hago y la pregunta aquí es, ¿quién somos o qué somos? ¿No? ujú, Porque muchas veces no sabemos quién somos o no sabemos qué somos y creemos que somos otra cosa, ¿no? Lo que nos han hecho creer que somos. ujú, Entonces, si actuamos desde esas creencias, desde esa parte ujú, que somos, pues al final creamos una realidad que no nos gusta. ujú. Por el otro lado, si somos más conscientes, si hemos subido nuestro nivel de conciencia y ya reconectamos con quién somos de verdad, o sea, ahí sí podemos crear la realidad que queremos, ¿no? En función de nuestros valores, de nuestra esencia pura y no de lo que nos han hecho creer que Ujú. somos. Pues qué importante lo que estás diciendo, porque es total la diferencia entre vivir una vida desde el crear una realidad de forma inconsciente, que es como lo hacemos, aunque no nos demos cuenta, a empezar a jugar, ¿no? Manejando los hilos de qué queremos crear y cómo lo queremos crear. Es que hay mucha diferencia y nos vamos a dar cuenta. Cristina, ¿vemos las cosas como son o vemos las cosas como somos? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la compañera, ¿no? Realmente vemos las cosas como somos, Ujú, porque en base a quién nos creemos que somos o quién realmente hemos sido durante mucho tiempo, pensando que esas emociones y esas creencias que teníamos tan arraigadas a nosotros nos hacían entender que éramos así, de esa manera, y ujú, cuando nos damos cuenta que realmente no somos esas creencias ni esas emociones que hemos vivido durante tanto tiempo, sino que somos algo más que todo eso, es cuando realmente podemos cambiar nuestra realidad, ¿no? Y, ujú, y realmente, bueno, es algo que nos hace ver el mundo de otra manera. Yo desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi manera de vivir y mi transformación durante todo este tiempo, me he dado cuenta que durante un tiempo yo he vivido enfadada con el mundo pensando que todo estaba en contra mí y ahora es cuando me doy cuenta de que realmente el mundo no está en contra mí, sino que yo he sido la que he pensado que el mundo estaba en contra mí y que realmente en el mundo hay miles de oportunidades para crecer y evolucionar según tú quieras, ¿no? Entonces, al final todo depende de quién te creas que eres. Claro, es que esto es lo maravilloso o lo trágico, ¿no? Depende precisamente de cómo tú observes el mundo que te rodea y las experiencias que tú has elegido vivir.
De hecho, yo me acuerdo una escena de Matrix. A mí Matrix se me hace una película genial a nivel metafísico. Una de las muchas donde él está, Judas, digamos, que está traicionando a los compañeros, que se está comiendo el pedazo de carne. No sé si os acordáis, que está con él y está diciendo, a ver, yo sé que este pedazo de carne no es real. O sea, yo lo sé, pero lo estoy testando, lo estoy gustando, lo estoy oliendo, ¿qué más da? O sea, así estamos viviendo, ¿no? Esto lo digo porque hay mucha gente obsesionada con saber cuál es la realidad absoluta. Y yo digo, ¿qué más da? ¿Cuál es la realidad absoluta? Si al final en donde puedes trabajar es tu forma de percibirla, ¿no? Que es lo que hace la diferencia. Ahora, Stanis, eh, ¿quién piensas que crea la realidad que vivimos a cada momento? ¿La crea Dios? ¿La crea la vida? ¿O la creamos nosotros? ¿Nosotros creamos la realidad o quién la crea nuestra realidad? Creo que de alguna manera la creamos nosotros. Ujú, Opino que formamos parte de una conciencia colectiva ujú, y esa conciencia colectiva de alguna manera, bien sea consciente o inconscientemente, va creando una realidad global y luego digamos que poco a poco cada individuo ujú, se va disociando un poco de esa realidad colectiva y va efectivamente creando su propia realidad en cuanto a su entorno, ¿no? ujú. Pero parto de la base de que creo que es algo colectivo, que es una conciencia colectiva. Parto de esa Yo sé que idea. a esta altura del programa mucha gente dirá, ¿estáis locos? ¿Cómo es posible? ¿Es Dios? ¿Es la vida? O sea, nosotros, ¿yo qué tengo que ver con mi cáncer? ¿Qué tengo que ver con mi accidente? ¿Qué tengo que ver con que se muera mi hijo? Tenemos mucho, mucho que ver y tenemos que entenderlo, ¿no? Madalena, ¿tú qué piensas? ¿Quién crea nuestra realidad? ¿Dios? ¿La vida? ¿Nosotros? Nosotros. Yo creo que nosotros creamos nuestra realidad. O sea, somos creadores de nuestra realidad individual y colectiva también, ¿no? Como decía Stanis. Em, entonces, creamos todo el tiempo, consciente o inconscientemente. O sea, aunque pensemos que no es cosa nuestra, es cosa nuestra, ¿no? Ahora, depende desde dónde, desde qué lugar creamos, ¿no? Porque si creamos desde esa parte subconsciente nuestra, donde tenemos esa programación, ¿no? O esas creencias que no son nuestras, si creamos desde ahí, pues al final vamos a crear algo que no queremos crear, o, ¿no? O sea, creamos una vida que no es la vida que queremos, sino es que es la vida que quieren otros o que nos han inculcado otros, ¿no? Ujú, Entonces, es ahí esa parte que no entendemos a lo mejor, ¿no? Si yo soy el creador de mi vida y si yo creo, tengo ese poder de crear, ¿por qué no puedo crear la vida de mis sueños? ¿Por qué me pasan cosas que no me gustan? Porque, pues porque tienes unas creencias, porque tienes una programación que es una base de datos que se ha acumulado ahí y sobre todo en nuestra infancia, ¿no? Hasta los 6 7 años, eh, y, y tú actúas desde esa base de datos. ujú. Entonces, si actúas desde ahí, vas a crear algo que no es con No está acorde a lo que realmente eso, quieres crear. a Que lo que ahí realmente. está una explicación magnífica de por qué nos pasan cosas con las cuales no queremos convivir, ¿no? No, Precisamente porque estamos creando desde la parte inconsciente. Es como si dejáramos las riendas del carruaje sueltas y después nos quejáramos porque se va para un lado o se va para el otro, ¿no? claro, A sí, ver, sí. si no las tomas, no va a ir en la dirección que quieres, que es lo que estás comentando. Y ahora lo explicaremos un poquito más. Cristina, misma pregunta, ¿quién crea nuestra realidad? Totalmente somos nosotros los creadores de nuestra realidad, ¿no? Ujú, Hay una frase de Carlos Jung que a mí me gusta mucho, que él dice que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, ¿no? Realmente estamos todos dormidos, estamos todos siempre observando fuera, viendo que todo lo de afuera es lo que nos afecta, lo que nos hace ser de tal manera, cuando en realidad si empezamos a mirar hacia adentro y a responsabilizarnos realmente de nuestra vida y de nuestros actos, de nuestras emociones, de esas creencias que, como dice la compañera, venimos arrastrando desde la niñez, es cuando realmente podemos cambiar la vida y podemos transformarla.
Ujú. Pues eso es así, ¿no? De hecho, ahora que dices lo del sueño, yo pongo este ejemplo muchas veces. Además, yo se los digo, todo es un sueño, solo el que sueña es real, ¿no? Que somos nosotros observando la realidad que vamos modificando. Y cuando les digo que seguramente estamos en un sueño, la gente me dice, estás mal, ¿no? O sea, yo sé que estoy despierto, o sea, me doy cuenta. Y yo les pregunto siempre lo mismo, digo, ¿tú cuando sueñas algo, sabes que estás soñando? ¿O lo sabes hasta que despiertas? Y ahí ya se quedan pensando un poquito más, ¿no? Porque en realidad no sabemos si estamos soñando y vamos, por ejemplo, cuando morimos es cuando realmente despertamos, ¿no? Cuando pasamos a esa otra dimensión. Ahora, yo creo que hay dos formas de interactuar con la realidad. Una es cuando elegimos vivir la experiencia que estamos viviendo de una u otra forma, y otra es cuando cambiamos la realidad, cuando la observamos, o sea, cuando actuamos como creadores, que como decía Madalena, no somos conscientes de que somos creadores, porque aquí estáis mucha gente me dice, Santi, pero es que no, es imposible que yo esté creando esta realidad de porquería la cual estoy viviendo, ¿no? Y es porque no nos damos cuenta que sí la estamos creando, pero desde la parte inconsciente, ¿no, Stanis? ¿Tiene esto sentido? Totalmente de acuerdo y de hecho yo me considero un experimentador al respecto por la trayectoria de mi vida, las circunstancias que han ocurrido y que al final, llegado a un punto, realmente a base, por ejemplo, en un ejemplo, el amor que he recibido a lo largo de mi vida, no deja de ser metadatos acásicos que llegado un momento de mi vida tengo que elegir tomar una decisión que puede provocar que con mi realidad continúe lineal o puedo realmente cambiar totalmente mi realidad. Yo tomo una decisión, tomo unos actos y automáticamente me cambia toda mi realidad. Todo lo viejo queda deshecho y renace una nueva conciencia, una nueva conciencia. Entonces, sí, sí, pienso que sí. Y yo me considero un ejemplo, un experimentador de lo mismo. Pues mira, hablando de ejemplos, Madalena, no sé, pongamos uno muy trágico, muy dramático, ¿no? Uno que nos duele y que nos cuesta mucho, la muerte. Por ejemplo, que mi padre muere. Esta es una realidad, ¿vale? Pero la pregunta sería, ¿que mi padre muera es una realidad mala, buena, justa, injusta, neutra? ¿De quién depende cómo experimento esa realidad? ¿De mí o de algo más? No, no, totalmente de mí. Yo pienso que depende de mí, o sea, depende de cómo interpreto yo la realidad, ¿no? O sea, es decir, ¿qué significa para mí la muerte, ¿no? ¿Qué significa para mí la muerte de un ser querido? ¿Cómo entiendo yo la cosa de, es trágico, un drama? ¿No? Claro, es que si se va alguien de tu vida, lo normal es que estés triste, ¿no? O sea, intervienen esas cosas de que le vas a echar de menos, de que le vas a extrañar, pero depende de lo que significa para ti esa experiencia. Ujú, Eso, entonces, eh, es ahí ujú, cómo vas a interpretar, ¿no? Esa realidad. Entonces, sí, hay personas que para ellos significa la muerte el fin del todo. Y hay personas que no, que entienden a lo mejor que la muerte es pasar a otra dimensión, ¿no? Y bueno, pues si mi creencia es que la muerte es pasar a otra dimensión y que yo aún así me podría comunicar o sentir a esa persona que tanto quiero, pues a lo mejor no voy a tener, ¿no? El mismo dolor o la misma consecuencia que la otra ujú. persona. Claro. Y además, Cristina, ni siquiera tenemos que convencer a nadie. O sea, ahí está la experiencia humana. Tú tomas 10 casos de 10 personas que se les muere su padre y cada uno va a vivir esa realidad que es de una forma totalmente diferente. Entonces, claro, si te das cuenta del poder que tienes a la hora de interactuar con la realidad que quieres experimentar y dices, ok, la puedo vivir desde la parte trágica, dramática, a la cual me han enseñado, porque nos han enseñado cómo tenemos que gestionar estas pérdidas, o la puedo vivir de una forma totalmente diferente, experimentando una realidad nueva, ¿no, Cristina? Claro, totalmente, ¿no? De hecho, es que el ser humano por naturaleza tenemos apego, ¿no? A las cosas, ¿no? Y lógicamente si se muere un ser querido,
pues lógicamente tenemos que pasar ese momento de ese trauma, ¿no? Ese luto, por así decirlo, ¿no? Pero es verdad que depende de cómo lo miremos, y si queremos experimentarlo desde ese otro lugar, donde realmente no sea tan dramático, sino que experimentemos la muerte como parte de la vida, porque realmente es parte de la vida, ¿no? Y no estar en ese sufrimiento constante de pérdida, sino sí, ¿vale? Llorar, permitirnos llorar ese momento de tristeza, pero después saber que eso es parte de la vida y que también nos puede enriquecer, ¿no? Y podemos aprender de todo ello. Entonces, depende de cómo queramos vivirlo, nos va a llevar a un lugar u otro. Claro, y vamos a llorar o vamos a sentir esa pérdida si desconocemos qué hay al otro lado. Porque yo he estado con personas que han estado muertas clínicamente, que han visto lo que hay, y me dice Santi, de verdad que si tuviéramos la capacidad de poder ver lo que sigue, sería al contrario, ¿no? Lo que haríamos es abrazar ese paso porque los jodidos estamos aquí. Aquí sí estamos mal, ¿no? Que es donde estamos experimentando la materia y la densidad. Allá es otra cosa, ¿no? Pero obviamente los conocimientos es el que hace que tengamos ese miedo. Ahora, vamos a la parte, Stanis, positiva. Vale, ya la gente que nos está escuchando dice, vale, me gusta lo que estoy oyendo, pero ¿esto cómo se hace? O sea, ¿cómo empiezo a crear mi realidad de una forma consciente, Stanis? Dinos un paso que se te antoje para compartir. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer esto? Partiendo de uno mismo, Ujú, encontrando un equilibrio y una armonía interior. A partir de esa serenidad, creo que es muy importante poder visualizar y saber elegir la dirección por la que queremos encaminar nuestro ser y nuestra evolución. A partir de ahí, creo que todo lo que se vaya desarrollando en nuestro entorno podremos gestionarlo de una manera más positiva y por lo tanto eso irá en creciendo. ujú. Así que creo que eso es lo primero, partiendo de uno mismo, Ok. de esa Y serenidad, de esa... en la introspección sabemos que es súper necesaria. Además, aunque quisiéramos no partir de uno mismo, tenemos que partir siempre de uno mismo, ¿no? Una cosa es si partes con tu beneplácito o si estás en resistencia, pero vas a partir de ahí sí o sí. Madalina, por cierto, me acuerdo del libro del secreto, ¿no? Donde hablaba de cómo crear tu realidad. Lo que pasa es que mucha gente lo malentendió, ¿no? Los pasos. Y ahora vamos a explicaros un poquito. ¿Algún paso que se te antoje para crear esta realidad que queremos atraer a nuestra vida? A ver, lo primero, tomar conciencia de dónde la creamos, ¿no? Porque el conocimiento al final nos hace libres. Si Ujú. entendemos que la creamos de esa parte subconsciente, inconsciente, que no es nuestra programación, eh, pues ahí es más fácil, primero, decidir que quieres cambiar tu, tu realidad, ¿no? Porque si no decides, poco puedes hacer. Entonces, lo primero es tomar conciencia y darte cuenta, observarte para darte cuenta desde dónde estás creando. Si te pasa algo en tu vida que no te gusta, pues lo primero que tienes que preguntarte, a ver, ¿cómo he creado yo esto, no? ¿Desde dónde? Entonces, una vez que tomas conciencia, ahí hay muchas maneras de cambiar, ¿no? Ujú. O sea, hoy en día lo vemos todo, tanto afirmaciones positivas como, yo qué sé, meditaciones, hay muchas formas de hacerlo. Para Claro. mí, una forma muy simple es cambiar la corporalidad, ¿no? Porque las emociones tienen una corporalidad específica, ¿no? Las emociones crean una corporalidad y la corporalidad crea la emoción. Entonces, si tú ves que tú, una gran parte de tu vida, tienes emociones que no te gustan, que es cuando creas algo que no te gustan, pues a través de cambiar tu corporalidad, la postura de tu cuerpo, vas a cambiar tu emoción. Ujú. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos enseñaba una cosa muy simple, ¿no? Cuando yo me estaba formando y eh, colocar un boli en la boca y fingir una sonrisa Ujú. y estar 2 minutos al día fingiendo una sonrisa. Entonces el cuerpo entiende, o sea, no puede vivir una emoción que no te gusta
en un cuerpo que tiene una postura, Ujú. invocas una emoción positiva. Sí, ahí lo que hay que entender es que la mente no entiende este tipo de cosas, ¿no? Me refiero, lo de la sonrisa. Si tienes una postura buena, con una buena sonrisa, adoptas una Claro, vibración más alta que vamos a ver que va a generar una realidad que se acerca más a lo que queremos experimentar. Cristina, ¿algún paso que se te antoje para recomendar? Bueno, yo siempre una de las cosas que digo es que suelo decir mucho es que nosotros, como somos humanos que hemos venido aquí a experimentar a la Tierra, ¿no? A jugar, como yo digo, propongámonos qué tipo de juego queremos jugar en esta vida, ¿no? Porque en base a lo que queramos jugar o a lo que queramos conseguir, pues vamos a empezar a cambiar esa realidad, ¿no? Y bueno, es verdad que la corporalidad, como dice ella, es bastante positiva, ¿no? Porque de eso depende mucho, pues, de cómo nos enfrentemos, ¿no? A la vida. Y bueno, de esa manera yo creo que podemos ir tomando conciencia, cambiando nuestra corporalidad, cambiando nuestros hábitos también en la vida, poniéndonos hábitos que nos ayuden a llegar a esos objetivos, nos va a ayudar mucho pues a poder conseguir, a poder cambiar eso, a poder conseguir lo que queremos. Pues tal cual, ¿no? Si lo tuviéramos que simplificar, Stanis, sería algo así como eliges lo que quieres experimentar, ¿no? Lo que quieres ser, lo que Mm, quieres sentir, luego lo visualizas, mm, pero cuidado porque aquí es donde mucha gente se equivoca. O sea, nosotros no podemos engañar al universo. O sea, podemos engañar a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nosotros mismos, pero al universo no lo vas a engañar. ¿Qué quiere decir mm. esto? Que tú no puedes fingir algo, tienes que realmente sentirlo. Yo me acuerdo que cuando hacemos ejercicios de este tipo, y yo les digo, vale, si tú quieres un coche, tal coche, que además tienes que ser muy específico en lo que quieres, en lo que deseas, eh, ¿cómo te ves? Y a mí me lo dicen, vale, pues me veo conduciendo el coche, ¿no? O sea, me veo, pero ¿te ves en primera persona o en tercera? O sea, ¿estás fuera del coche viéndote o estás conduciendo el coche? O sea, tienes que sentirlo, tienes que olerlo, tienes que estar en el coche y sentir como si estuvieras en el coche. O sea, para generar esa vibración de realidad que va a mandar ese mensaje al universo y va a transformar y atraer esa energía. ¿Suena esto, Stanis, con sentido? Esto de sentirte, visualizarte, verte ahí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que eso refuerza nuestra energía. Necesitamos hacer eso para precisamente intentar elevar nuestra frecuencia energética y poder crearlo, ¿no? Pero Ujú. sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y después, Madalina, un paso también básico, o sea, ya lo has elegido, y no digo desear, me acuerdo de lo que decía Neil Donald Walsh, ¿no? El propio deseo es una reafirmación de que no lo tienes. Cuidado, ¿no? O sea, hay que verlo como si ya lo tuvieras, porque si lo deseas es que no lo tienes, si no lo tienes es el mensaje que estás mandando, ¿no? Es como vivir en el mañana. Entonces, eliges, visualizas y por supuesto agradeces, porque es como si a mí me tocara la lotería hoy, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a sentir si me toca la lotería? ¿Qué tan agradecido voy a estar? O sea, voy a estar saltando, contentísimo, celebrando. Esa es la experiencia que tienes que mandar. Ese es el mensaje, ¿no? El de agradecer algo, aunque no lo tengas, que yo sé que a mucha gente le cuesta mucho trabajo, ¿no, Madalina? Sí, sí, es que es en ese momento cuando tú envías el mensaje de que lo tienes. Entonces es cuando te alineas con la frecuencia, ¿no? De esa alta, ¿no? Entonces, si tú simplemente, porque muchas veces pues, escuchamos eso, ¿no? Las afirmaciones positivas, está muy bien decir cosas, pero no sirve y la gente dice, bueno, pues lo pruebo, lo hago y no pasa nada, no cambia nada. Si tú dices unas palabras sin sentirlas, pues no sirve de nada. Es eso, hay que alinear las palabras con la emoción eh, para que se crea la creencia necesaria. Y la Ujú. creencia necesaria es la consecuencia de un patrón de un patrón de comportamiento
que te hace hacer cosas diferentes y que te hace decidir tomar acción diferente y en consecuencia tener otra realidad, ¿no? Sí, eso es tal cual. Aquí, Cristina, es donde la famosa frase de la fe mueve montañas toma sentido, ¿no? Porque en realidad funciona así. O sea, estamos acostumbrados a hacer, tener, ser, pero así no funciona la creación. La creación funciona desde el ser. Que hay mucha gente, Cristina, que me dice, oye, Santi, pero es que no, esto es falso, esto no puede ser. O sea, yo no puedo actuar como si ya tuviera la pareja perfecta cuando ni siquiera conozco a esa persona, ¿no? Y ahí es donde estamos equivocados. Si quieres generar una realidad nueva en tu vida, tienes que empezar a aprender a hacerlo de esa forma. O sea, yo agradezco que esa pareja ya está conmigo. La estoy sintiendo, la estoy disfrutando. Desde esa generación de energía es donde puedo crear una nueva realidad, ¿no, Cristina? Totalmente, porque hasta que tú realmente no te lo crees, no vas a hacer nada por conseguirlo. Cuando realmente lo sientes dentro de ti, dentro de tu ser, y realmente te alineas con eso que tú sientes y sientes la emoción de que ya está ahí, ya lo tienes, es cuando realmente vas a dar los pasos necesarios para poder crear eso que quieres, ¿no? Y es como tan básico como cuando te quieres comprar algo. Estás todo el rato pensando en eso que te quieres comprar, en eso que me quiero comprar y lo tienes ahí focalizado y piensas en ello y ya te ves con esos zapatos, con ese jersey, con lo que sea, hasta que lo consigues. Pues igual, ¿no? Cuando tú realmente lo sientes dentro de ti, te estás viendo ya con esa pareja, ya te está emocionando de sentirte en esas situaciones con esa pareja, y esa emoción y ese agradecimiento es lo que te lleva a tú transformarte y a tú empezar a ser la persona que quieres ser para poder conseguir esa relación que realmente deseas. Ujú. Que yo sé, sí, ¿Stanis? Perdonadme que os interrumpa. Y además la pregunta también te la hago a ti y a las compañeras. Hay un factor en esta ecuación que no hemos tocado y es el tiempo. ¿A partir de cuándo se empieza a generar ese cambio? ¿Cuánto se dilata en el tiempo un cambio de una realidad? Eso, Eh, eso depende totalmente del nivel de conciencia de cada uno y del nivel de fe y aceptación que cada uno exprese. Me refiero, en esta tercera dimensión que es más densa, nos Ujú, cuesta mucho más crear y atraer esa realidad, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Y menos desde esa vibración. Ahora, si hablamos de otros niveles, de otras densidades, por ejemplo, en quinta, de sexta, séptima dimensión, es todo mucho más rápido, es mucho más, lo visualizo y lo tengo. Aquí nos ujú. cuesta más, pero nos cuesta más porque no estamos acostumbrados. Porque claro, yo cuando esto lo digo en los talleres me dicen, Santi, estás loco. O sea, ¿me estás diciendo que puedo tener lo que quiera? Digo, sí, por supuesto. ¿Me estás diciendo que me puedo sanar de cualquier enfermedad? Claro, por supuesto. De hecho, hay cantidad de casos documentados de sanaciones milagrosas que los doctores han sido incapaces de explicar. ¿Eso qué es? ¿Magia? ¿Brujería? No, es fe. Es aceptar que eres creador y que tienes la potestad y la capacidad de cambiar tu realidad. Pero tienes que vivirlo. ¿Qué tan rápido a lo que tú estabas preguntando va a ser? Depende. ¿Qué tanta fe tienes? Realmente, no de dientes para afuera, no de que a la galería yo, no, 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 de verdad. ¿Qué tanta fe tienes que algo va a suceder? Que algo está sucediendo. Y depende de esa fe, va a ser más rápido o más lento. Pero esto nos ha pasado, Madalina, lo que está comentando Stanis, ¿cuántas veces nos ha pasado de que de pronto dices, ay, me acuerdo de alguien y a la semana me llama, después de 20 años de que no sabía nada de esa persona, ¿no? Y uno dice, casualidad. O piensas en algo, ya sea por la parte del miedo o por la parte de confianza, y pasa, y dices, pero ¿esto cómo es posible, no? Coincidencias. Pero esto no es así, lo estás atrayendo desde el primer momento, ¿no, Madalina? Lo estás creando, sí, sí, lo estás atrayendo, pero porque ahí tu mente soporta que es posible, ¿no? O sea, ahí no interviene eso, porque si tú intentas atraer 1 millón de euros, tú lo puedes atraer en segundos, pero mientras siempre cuando tu mente soporta
esa creencia, no se lo cree de verdad. Pero claro, si para ti enseguida interviene esa parte que te dice, pero ¿cómo es posible tener 1.000.000 de euros? No, porque para eso tienes que hacer, tienes que... No, o sea, interviene todo eso y al fin lo que tú decías, tener la fe y que tu mente soporte eso, ¿no? Que te lo creas. No nos lo creemos del todo, aunque trabajemos en eso. No nos lo creemos del todo porque tenemos un 95% de lo que hacemos y actuamos, lo hacemos desde la parte subconsciente, desde la programación de otros, desde lo que nos han enseñado nuestros padres, la sociedad. Entonces, es muy difícil Sí, llegar a es muy ese nivel difícil. de conciencia. Lo que tú decías, cuando estemos en la quinta, en la sexta, ahí todo será mucho más fácil porque nuestra mente va a soportar eso, ¿no? Claro. Se lo va a creer del todo. Eso es así, pero vamos a darnos cuenta que a lo largo de nuestra vida, aun en la inconsciencia en la que estamos acostumbrados a vivir, estamos atrayendo un montón de cosas sin darnos cuenta. De Claro. hecho, hay mucha gente que me dice, Santi, pero es que, a ver, yo no lo estoy diciendo, no, todos estamos creando nuestra realidad. Todos la estamos creando. El problema es desde dónde la estamos creando, ¿no? Por eso nos armamos estas películas de terror. Pero bueno, lo importante es que los que nos escuchan entiendan que tenemos el poder y la capacidad. Ahora, ¿qué tan rápido lo vayas a hacer? Depende. Esto no es un cambio de un día para otro. Hay que trabajar mucho, hay que estar conscientes, lo cual nos cuesta mucho trabajo. Hay que aprender a confiar, lo cual nos cuesta la vida, confiar en el proceso, en el universo. Pero desde ahí los cambios pueden ser inmediatos. Pero es lo que dice Madalena, ¿no? Si yo digo que puedo, pero me entran dudas, puedo 10 segundos, pero el resto de la hora estoy diciendo que esto es una tontería, que esto es una pérdida de tiempo y que no voy a traer o cómo voy a crear lo que yo quiero, pues desde ahí, claro, el universo no sabe para dónde. O sea, lo atraes y de pronto lo repeles, lo atraes y lo repeles, claro. Por eso es que cuesta mucho más trabajo. Pero bueno, ¿qué os parece si nos presentamos antes de seguir con el tema que se ve que nos gusta, para que la gente sepa lo que hacemos y dónde nos pueden encontrar? Madalina, ¿empezamos contigo? Sí. Pues yo soy Madalina Dima, interventora estratégica y coach estratégico emocional, profesora de yoga y pilates también. Y soy creadora de un método que se llama Reset, un método a través del cual acompaño a las personas, ¿no? Ayudo, acompaño, mejor dicho, a descubrir, a conectar con su esencia, ¿no? Con lo que estábamos hablando, descubrir su propósito y establecerse en su camino. Y es eso, es muy importante, o sea, tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque, por ejemplo, la intervención estratégica, no sé si la conoce mucha gente, pero es una sesión de alto impacto en donde conseguimos sanar una herida de la infancia, desbloquear emociones bloqueadas o elevar el potencial de una persona. Y eso es precisamente lo que estábamos hablando aquí. Por eso decía que yo prácticamente todos los días acompaño, ayudo a las personas a desprogramar su programación y, y meter otros programas, ¿no? Entonces, pues al final es eso, ¿no? En nuestra infancia, pues hemos tenido experiencias, traumas, que nos han hecho creer cosas, que nos han programado de alguna manera, ¿no? Y actuamos desde ahí y no tenemos la vida, no conseguimos tener la vida que queremos tener. Entonces, ¿qué hacemos en una sesión de esa de alto impacto que dura bastante, como unas 3 horas? Pues llegamos ahí hasta el subconsciente para entender, para encontrar esa raíz, esa creencia que no nos lo sabemos, por mucho que creemos que sí que lo sabemos, tomar conciencia de ello y traerla a la mente consciente donde pierde valor, donde te das cuenta de que no es tuya, que es la creencia de tu padre, de tu madre, entonces ahí pierde valor y reprogramar, encontrar esa creencia que sí que es tuya, ¿no? Para reprogramar tu mente con lo que tú eres de verdad. Que no es poco, o sea, eso es mucho, mucho trabajo y mucha presencia. Madalina, ¿y dónde quieres que te contacten, que te curoseen, que... Pues me pueden encontrar en Instagram
que es Time to Restart /oficial, o a través de mi página web, que es timetorestart.es, o a través del teléfono, pero bueno, en la página web ya me pueden contactar ahí a través del WhatsApp. Y nada, dentro de poco lanzaré un taller totalmente gratuito de 7 días, donde voy a enseñar los 7 pasos para conseguir, para descubrir tu propósito y establecerse en su camino. Así que si Pues tienen que... suena muy interesante y muy necesario, y por supuesto invitamos a la gente que te esté escuchando que te contacte, ¿vale, Magdalena? Gracias, A gracias. ti, Stanis, ¿vamos contigo? Cuéntanos de ese Bueno, libro vamos a... que has escrito que se me hace tan interesante. Pues bueno, me llamo Stanis y efectivamente yo decidí cambiar mi realidad conscientemente porque mi vida anteriormente a lo que aconteció era totalmente dispara a la que estoy ejerciendo como escritor. Y todo es porque por un acompañamiento que tuve el honor y la suerte de hacer, acompañando a mi madre hasta sus últimos segundos y bueno, pues para que trascendiese. Este es el libro que he escrito y en el cual no solamente, realmente no vengo a contar nada nuevo que la mayoría de las personas eh, todos sabemos lo que es la muerte o algo similar, pero realmente es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza porque en mi experiencia, eh, el hecho de acompañarla y de vivir una serie de experiencias bastante poco convencionales, eh, lo curioso es que me ha transformado, me ha cambiado mi realidad porque estaba yo además en un proceso de introspección bastante profunda y, y hacer este acompañamiento me ha abierto unas puertas que desconocía en cuanto a mi armonía, la paz que siento y la capacidad de poder ver el mundo de otra manera. Bajo este punto de vista, el libro realmente es un libro de esperanza, es un libro que habla de mi creencia en la trascendencia del ser humano, de que esto no acaba aquí. Y la verdad es que simplemente quería contar al mundo que tenga esperanza, que soy uno más y que simplemente la vida continúa. Por lo tanto, ¿es un libro de autoayuda? Sí, sí, para aquellas personas que en un momento dado puedan estar perdidas en el dolor, pues que se puedan ver reflejadas en una persona cotidiana, del día a día. Además que Eh, sabiendo que el ser humano lleva fatal el tema de las pérdidas, el tema de los duelos, que no sabemos cómo, ni nos han enseñado, ni tenemos a veces las herramientas para hacerlo, este tipo de sí, libros que te dan un poco de guía, un poco de respiro, ¿no? De aire puro, pues creo que son muy bienvenidos. Stanis, lo mostraste, pero no dijiste el nombre del libro, ni dónde se puede conseguir y cuándo va a perdón. ser la presentación. Bueno, el libro se llama Cruzando el umbral, una historia real. Ok. Este es este es el formato. Lo tengo ahora mismo, está en venta en Amazon, está disponible en digital. Y luego, pues cualquier persona que lo quiera a nivel físico, pues contactando conmigo en un correo que ya, si no te importa, ya te lo dejaré para que te lo Ujú. dejo a ti personalmente para que lo puedas transmitir. Sí, me lo pasarás. Bueno, lo puedes decir y después lo pondremos cuando salga el programa. Vale, el correo sería ilombe1937@gmail.com. Ok. A través de ese correo me puedes contactar y yo puedo gestionar el pedido a quien lo quiera. Luego, pues aprovechando la oportunidad, comentar que tengo dos presentaciones, el día 3 y el día 4. Tengo una presentación en Castellón, en la cafetería Sin Gluten Artesana el mañana, será a las 6 de la tarde. Bueno, pues están invitados todos aquellos que quieran conocer un poco más de cerca lo que aconteció, lo que ocurrió, Ujú. y encantado
bueno, pues de atender a quien vaya con mucho gusto. Ok, Y luego al día siguiente lo tengo en Peñíscola, que es la presentación, la tengo en la calle Don Ismael González, es la librería La Templanza. Ahí ok, la tengo a las 11 de la mañana. Así perfecto. que Pues bien invitados y con mucho gusto. invitamos a toda la gente que le interese esta historia, que ya digo yo que va a ser importante, interesante, que te contacte, ¿vale, Stanis? Muchas gracias. A ti. Cristina, vamos contigo, cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo soy, bueno, creadora de un centro de belleza aquí en Málaga, holístico, donde, bueno, creé una metodología única a través de la respiración consciente continua y la meditación, donde acompaño a todos los clientes que entran en mi centro. Y esta misma metodología, bueno, pues la llevo también a otros centros de belleza, donde les ayudo a través de la bioneuromoción también, de todas estas herramientas, pues a poder vencer todos los miedos, todas esas creencias que le están limitando para poder crear en sus centros algo más de lo que a día de hoy tienen, puesto que muchas pues se encuentran estancadas, se encuentran sin propósito, y ayudarles un poco pues a avanzar de otra manera, ¿no? Desde otro lugar y a trabajar también desde la paz, desde la calma, que al final es lo que te lleva también a poder alinearte un poco más con tu propósito. Ok. Y bueno, básicamente eso es un poquito todo lo que hago. Pues suena fantástico. Cristina, ¿y dónde quieres que la gente te busque, te contacte, te curiosee? Vale, pues en Instagram me pueden encontrar en Cristina-emoción y piel, guión bajo, y mi página web del centro es creartubelleza.com y bueno, también en Facebook y demás, estoy en las redes. Perfecto. Pues ahí tenemos la información para quien guste, para quien vibre con lo que haces. Cristina, que te contacte, ¿vale? Muy bien, gracias. Y bueno, se nos acaba el tiempo, así que nos quedamos con las preguntas y comentarios de los oyentes. Por favor, perdonadme que no las estamos últimamente contestando, pero es que no nos da el formato y haremos algunos programas especiales para preguntas y respuestas, ¿vale? Que no me gusta quedarme con las preguntas de la gente porque las mandan con todo cariño. Así que, Madalena, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Muchas gracias, un placer también. Yo lo sé, yo lo sé. Stanis, un abrazo, hermano, gracias por compartir y por estar. Igualmente, gracias. Y Cristina Rodríguez, gracias por compartir parte de tus experiencias y lo que piensas con nosotros. Muchas gracias, ha sido muy bonito acompañaros en este programa. Me alegro que lo vivas así. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros, si nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.